reason is that the form has adapted to incorporate density without making it not human scale. So a megacity doesn't necessarily mean towers and Hong Kong, Shanghai skyline. A megacity could actually be a place like Paris or like Barcelona or like Santiago, which supports a high population of people but still maintains these local communities that have a lot of these urban services. So I would argue that familiarity and community and comfort, the things that we associate with the positive aspects of urban living, come from distribution of services and from mixed-use development, and actually don't have that much to do with the overall size of the city. They have to do with the density of the city more than the size. En los años 80 en Chile había un comercial de televisión donde un tipo llegaba en bicicleta a ver a su novia y su novia le decía: cómprate un auto perico. Y que era la manera como el Chile de los 80 y los 90 fijaba ciertos bienes aspiracionales. Tener un auto y tener una casa propia se transformaron en síntomas de éxito para la familia. Entonces, la primera pregunta es si esto es aplicable para países en vías de desarrollo como Chile, en los cuales todavía el uso de bienes como el auto y la casa propia son posicionales, son aspiracionales y reflejan un cierto estatus social. Y lo segundo, de qué manera el lobby de las constructoras y por supuesto, muy lucrativo negocio también de las automotrices, de los autos, también impide que la ciudad adopte, tanto desde lo público, desde lo privado, soluciones como esta. Porque les conviene mantener el statu quo y que la gente siga comprando autos y casas. Sí. Había una vez en que fue el sueño de todo el mundo. En los Estados Unidos han pasado muchos años, por ejemplo, durante los años 50 y 60 fue el sueño de casi todo el mundo, tener 2 coches, 3 hijos y una casa muy grande. Y ha cambiado debido a un poquito de cultura, pero también lo que digo es diseño. En Nueva York, por ejemplo, la calle Broadway, que es una de las calles más famosas del mundo, el mayor de la ciudad, alcalde, dice que hay 4 veces más gente en pie y en bicicleta que van en Broadway que hay gente en bus y coches. Así que vamos a cerrar la calle a coches. Y ahora en partes de Broadway está cerrado a coches. Y el otro pregunta que está más enfocado en el tema de desarrollo, por ejemplo. Imaginas que en la ciudad es más fácil, más conveniente y más barato viajar en una manera diferente. Hoy, por ejemplo, si tienes un coche y quieres ir a Baquedano, ¿cuánto tiempo te demora para encontrar apartamento? No sé, 30 minutos. No tengo ninguna idea porque no tengo coche. Pero mucho tiempo, ¿sí? Y si una de las ideas que viene con el tema de mobility on demand es no solamente la tecnología, pero también la idea que es un sistema en que es más fácil, más conveniente, más cool viajar en otra manera. Porque no tienes que encontrar parking, no tienes que encontrar petróleo, no tienes que pagar mucho dinero para reparaciones y cosas. Es más fácil, es más conveniente y es exactamente la razón de la gente en Copenhague que va siempre en bicicleta. No es porque no es porque les gusta hacer muy mojado en la lluvia, no, es porque es más conveniente, es más rápido y es más sano para la gente y también para la ciudad que están viajando en bicicleta. I don't know if you know Tesla. Okay, in California they sell a lot of cars, but right now they are selling the Model S. That is a big car. It's I don't know. They are not thinking in a small car that like the Smart or. Tesla is targeting the high-end luxury market and for long-distance trips. So they're looking at people who want to drive from Los Angeles to San Francisco or from Santiago to La Serena or something. So they're looking at a different market. They're not looking at urban trips. So these strategies that I'm presenting and talking about are really about transportation within cities.
And that's the reason that the vehicles are smaller. I mean, no one would want to get on an electric bicycle and ride to Punta Arenas or something. You know, you need a different type of vehicle. My argument is that they don't belong in cities because they fundamentally make the quality of life worse in cities. ¿Existe algún lugar en el mundo en que ahora se esté construyendo una ciudad del futuro? Y si es así, ¿cuán rápido queda obsoleta esta ciudad? Porque la estás construyendo y en cuánto tiempo tú crees que queda obsoleta. Sí, that's a very good question, and part of the reason that a lot of the aspects that I showed are very modular, in the sense that you can have an exterior, but the interior can change very quickly. And so if you look at the Barcelona block, for example, that's a 150-year-old plan for a city, 150-year-old design. But those buildings can change all the time. You know, maybe a building goes up or a building gets knocked down. So a lot of the strategies that I was showing here are designed for longevity, in the sense that you can actually design for change instead of designing for permanence. I think China is probably the best example of places where they are putting up these cities of the future. The problem is they're doing it completely wrong. They're putting up a lot of towers, which they have to do to support high density, but they're not mixing uses. And the big issue with that is that you still have these high costs. And when I say costs, I mean time, energy, money, every possible definition of cost is associated with moving between all the uses and functions. And these places have no community, they have no culture, because they're sort of being artificially created in the middle of nowhere, and the government's pushing people into the cities. I mean, the infrastructure for this is huge. Like, the city has to adapt, like you were saying, and so does this start with sort of governments and public services, or does it start with consumers and trying to incentivize them first? Yeah, I'll give you a great example that I think answers that question. So in many cases, infrastructure does come in a top-down sense, but I think more and more we're seeing it come from a bottom-up sense. So there's a phenomenon that's been happening in Finland, in Helsinki, called Pop-Up Restaurant Day, which is a day when people basically decided that we're going to start, baking muffins and cooking food and serving it out of our own houses to whoever we want. And it sort of started as an internet thing. People would tweet about it and post on Facebook. I'm cooking pancakes today. Come over at $1 a piece or €1 a piece. And the city first looked at it and they said, okay, well, this is a violation of health code. This is a violation of, all these regulations, but we'll let it slide for now. Then it happened a second year and they got a little bit more wary. And then by the third or fourth year, they realized that they could actually gain public credibility by endorsing it. So then it became an officially city-supported event, was Helsinki Restaurant Pop-Up Day. So I think that one of the most interesting things that's happening in terms of spreading ideas through social networks and through just normal means like conversation and having typical human interaction is that more and more we're seeing these grassroots activities popping up that go a long way to changing policy and to changing the perspective that governments have on infrastructure. Quería saber algo, si en las investigaciones que ustedes están realizando, tu equipo de trabajo, ¿han considerado factores económicos que tienen que ver con la especulación inmobiliaria y los aspectos que tienen que ver con la propiedad privada? Porque mucho de lo que nos cuentas tiene que ver con tener, digamos, conocimientos que están de cara a políticas públicas. Pero, ¿qué sucede en esa distancia que entre las políticas públicas y la especulación inmobiliaria, la propiedad privada, que, digamos, la relación costo-beneficio tiene que ser muy directa y no están pensando a largo plazo? Es una mezcla. Siempre digo que tenemos que cambiar la política pública, pero la creación de nuevas tecnologías y nuevos diseños pueden apoyar al proceso a cambiar la política pública. Y la mezcla viene de muchos lados, porque siempre hay el interés de negocios grandes como developers o negocios de inmobiliaria que quieren crear más, vender más casas y alquilar más casas a gente. Más casas y más baratas. Sí. O sea, costo sí. más bajo. Pero también tienen interés en tener más capacidad entre cada development, en cada edificio que están desarrollando. Y, por ejemplo, si podemos tener más gente en poco espacio, con unos de los ejemplos que he mostrado, así que hay muchos developers que tienen interés en este tipo de tecnología, y también los negocios son más fuertes
para cambiar la política pública. La mayoría de los ejemplos que yo he visto son ejemplos en que hay mucha gente que necesita algo, pero el cambio viene de la potencia de negocios y de empresas grandes.